Saludos amigos, muy buenas noches. Hoy domingo, acompañándonos y acompañándoles en este momento de ir reflexionando sobre un concepto que muchas veces se hace un tanto adecuado, moderno, tal vez muy pertinente a nuestra existencia misma. Nosotros tenemos que ir reencontrándonos con la vida, reencontrándonos con la felicidad, con el éxito, y eso es parte de nuestro compromiso existencial, es parte de nuestra responsabilidad de vida, de existencia que tenemos cada uno de nosotros. Bienvenidos a esta secuencia de los días domingos donde vamos a conversar, analizar sobre lo que es una publicación, un libro. Usted tal vez tiene una publicación, nos puede compartir y nosotros vamos a ir analizando cada uno de sus aspectos y compartiendo con los amigos, con los cibernautas que están acompañándonos dentro de lo que son las redes sociales, ¿no? Bienvenidos entonces y vamos a iniciar nuestro trabajo como siempre practicando, ejercitando lo que es la actividad física de inicio. También debe ser de finalización, pero para nuestro caso estamos haciendo la réplica de los trabajos físicos, de la actividad física que está involucrado directamente con lo que corresponde a nuestra vida, a nuestra existencia. Muy bien, el ejercicio consiste como siempre en la respiración. Tomamos aire y expulsamos pronunciando G. Eso lo podemos repetir cuanto más podamos, no interesa de qué manera o cómo nosotros podamos realizar. Lo importante es ejercitar dos cosas. Uno, que la respiración, el oxígeno debe llegar lo más apropiadamente posible a nuestro organismo. Eso es una de las responsabilidades, de las funciones de la respiración. Segundo, es realizar el movimiento característico de una actividad física. Y tercero, tiene que ver con la lubricación de nuestro cuerpo, de nuestra integridad. Por lo tanto, el ejercicio para hoy tiene que ver con doblar la rodilla, ¿no? Solamente doblamos rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, igual hasta 10. Llegamos a 10, regresamos 9, 8, 7, llegamos a 1. Nuevamente de 1 a 10 y de 10 a 1. Ese ejercicio lo vamos a realizar cotidianamente. Muy bien, entonces de eso se trata. El día de hoy vamos a iniciar con un hermoso pensamiento que dice, la Tierra ofrece lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de algunos. Nosotros podemos ir interpretando este aspecto diciendo que la fórmula matemática que existe en este momento es que el 80% de personas, el 80% de habitantes del planeta, hablando de los seres humanos, tenemos la predisposición de pensar en cuidar, en proteger, en mantener, en mejorar. El 80%, es decir, de cada 100, 80 personas tienen esa predisposición a actuar de la mejor manera posible. Pero el 20% tiene la dificultad, tiene el problema, puede llamarse algo así como un problema genético en todos los aspectos, ¿no? Podríamos decir, no estamos afirmando, podríamos decir que están predispuestos a la maldad, al aprovechamiento, ¿no? De ahí que nacen fenómenos raros en nuestra sociedad en general, que son pues corruptos, que están dentro de la delincuencia, el narcotráfico, la trata de personas, asesinato, etcétera. Entonces están dentro de ese conjunto del 20%. Pero la mayoría tenemos la predisposición de ser personas de provecho, de utilidad para nuestra vida, para la sociedad en general. Muy bien, entonces vamos a iniciar con un tema que tiene que ver mucho con el éxito. Shakun nos dice, háblame, háblanos, quiero conocer sobre la naturaleza
y el éxito. ¿Qué tiene que ver la naturaleza con el éxito? Sobre eso vamos a dialogar en esta oportunidad, siempre recordando y recordándonos que la primacía, el concepto máximo de la existencia humana es buscar la mejora de su entorno inmediato, la mejora de sí mismo, la mejora de la familia, la mejora de la sociedad, en fin, pero podríamos encontrar algunos otros, como estamos señalando, que en realidad perjudican y buscan, entre comillas, su beneficio personal, ¿no? Y ese beneficio es muy temporal, porque los beneficios finales, lamentablemente como seres mortales, tenemos solamente un tiempo. Bien, vamos a hablar en esta oportunidad de un libro. Los días domingos vamos a concentrarnos en los libros. Cada domingo estamos hablando de un título. En esta oportunidad vamos a hablar del libro que estamos promocionando, que es el libro Pangrarán Yaku. ¿De qué trata Pangrarán Yaku y qué tiene que ver entre el éxito y la naturaleza? Habrán escuchado ustedes, especialmente en el campo del emprendimiento, de la innovación, del negocio, se habla, por ejemplo, de una agricultura sostenible, se habla de un negocio sostenible, de una empresa sostenible, y algunos dicen no puede ser posible que eso exista porque de por sí, automáticamente, por naturaleza, la empresa va a perjudicar a la naturaleza directamente. Bueno, es un concepto que por supuesto se puede debatir y se puede rebatir, pero estamos seguros que existen emprendimientos pensados en la naturaleza, en buscar la mejora o por lo menos la recuperación de la naturaleza. Por ejemplo, hablamos de los cultivos ecológicos, de una agricultura sostenible o ecológica, del trabajo de reciclaje, en fin. Es decir, existen mecanismos que son reales, que comienzan a tomar forma por necesidad misma de la población y por nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado justamente de la naturaleza. No sé por qué nos hemos desligado. Los hombres andinos, los hombres de las sociedades desarrolladas, siempre han tenido como primacía lo que corresponde a qué? Al contacto con la naturaleza. Por eso en muchas culturas se consideraba como un dios al fuego, a la lluvia, al agua, a los ríos, a los cerros, a las plantas, y nosotros nos hemos alejado de eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos revalorar con Pangrarán Yaku es justamente a lo que corresponde cómo un texto puede llevarnos a concienciarnos, a concientizarnos, a analizar a profundidad lo que está pasando con el ser humano. Pangrarán Yaku, desde el sonido mismo del nombre, desde la denominación de Yaku de Pangrarán, significa, y eso lo aclara en parte de las páginas, lo aclara, dice, Pangrarán Yaku va a significar que el agua apareció como el sonido de un rayo, con un trueno, nació y apareció. Eso significará Pangrarán Yaku. Su autor en esta oportunidad, Anthony Romero Chávez, todavía a muy temprana edad nos comparte su experiencia a partir de las narraciones de las comunidades andinas que hasta hoy tienen ese contacto directo con la naturaleza. Para ellos el agua es vida. Para nosotros podríamos hasta pensar que el agua es un negocio. Para la sociedad y comunidad y los pueblos andinos, el agua se convierte en un sinónimo de vida. Entonces Pangrarán Yaku cuenta que en una comunidad, ¿no?, andina había ocurrido que las personas salieron hacia la ciudad y al salir hacia la ciudad habían aprendido nuevas formas de vida, nuevos estilos de vida aparentemente agradables. Dentro de la ciudad entonces ellos o él
había aprendido, había entendido que el agua ya se encontraba dentro de la casa, lo que no ocurre en los pueblos hasta hoy. El agua está en los puquiales, está en los nacientes, están dentro de lo que nosotros llamamos las zonas de las napas freáticas, etcétera, en los lagos, cochas. Es decir, en todo lugar que para ellos se convierte algo así como en una pacarina, en un lugar sagrado, en un wari que le llaman. Entonces, el agua es un recurso sumamente valioso, valioso con V, no porque tenga valor económico, sino tiene valor de vida. Ahora, el valor económico nosotros le llamamos precio. De eso no se está hablando, porque por eso cuando hoy se habla, por ejemplo, alguien dice, no sé, erradamente o lo han adecuado, cuando dice un pagapu tiene que estar pagando al cerro, está pagando a la laguna, etcétera. Entonces se dice de los entendidos que es un término muy comercial, tendría que ser algo así como ofrenda. Entonces aquí los comuneros del pueblo, de donde salía aquel personaje que salió al pueblo, pues retorna al pueblo con otros conceptos de modernidad, ¿no? Diciendo que en las grandes ciudades esas cosas de adorar al cerro, de respetar al cerro, no existe. Sin embargo, allá el agua es en abundancia, llega a las casas, está en las casas mismas y nosotros tomamos pues agua limpia en las ciudades. En cambio nosotros no estamos haciendo eso, tomamos de los puquiales, es un agua que no está tratada, etcétera, etcétera. Comenzó a refutar las tradiciones, las costumbres que eran propio y son propios de las comunidades andinas. Producto de esto, la gente le creyó a aquella persona que había salido a la ciudad, ¿no? Creídos ellos, comenzaron a utilizar una palabra nueva en ese momento, explotar a la naturaleza. Comenzaron a sembrar cuanto pudieron, cosecharon como nunca, pero los ancianos del pueblo, nos dice en el relato de Pangrarán Yacu, los ancianos del pueblo comenzaron a preocuparse, porque la costumbre natural del hombre andino era alternar los productos y las siembras. No podían sembrar en abundancia porque la tierra se cansa, decían. Entonces tenían que alternar los cultivos. Pero como volvió de la ciudad, pues sembraron cuanto pudieron, explotaron a la naturaleza y lamentablemente pasaron 5 años y después de 5 años la tierra ya no producía porque se había cansado o simplemente había perdido sus nutrientes. De eso nosotros podemos ir sacando una reflexión, podemos ir analizando cómo entonces cuidamos a la naturaleza. Luego, para que produzca, nos dice, comenzaron a comprar fertilizantes, abonos y nuevamente la tierra comenzó a producir, pero por poco tiempo. Luego de toda esa masacre a la naturaleza, ya la tierra no producía, los animales se morían de sed, desaparecieron los puquiales, desaparecieron los pequeños lagos, ya a las justas llegaba el agüita en poca cantidad y los animales tomaban y ya no alcanzaba para que puedan sobrevivir. Comenzaron a morirse, aquel que se había ido a la ciudad y retornó simplemente por sentirse culpable, se había suicidado, es decir, había muerto, pero no podían hacer nada. En eso, un grupo de ancianos se reunieron, ya prácticamente los que quedaban, porque todos salieron del pueblo en busca de vida, en busca de mejores condiciones para ellos. Prácticamente el pueblo estaba totalmente abandonado. Quedaban las personas ancianas, las personas que no pudieron salir y trataron de buscar alternativas de solución. En ese instante uno de los ancianos del pueblo pidió a toda
asamblea que tenían que ir y que se había soñado que el cerro estaba pidiendo el arrepentimiento de todos y que deben dejar de explotar de esa manera, porque la tierra se había cansado, las aguas se habían secado porque había un abuso para con las zonas donde nacían los puquiales, la zona naciente de las aguas, de los cerros, prácticamente se había cansado o se había terminado por el excesivo calor. Entonces, aquí, dentro de la obra Pangrarán Yacu nos dice que los ancianos del pueblo al reunirse, cuenta que uno de ellos había soñado que el cerro le reclamaba, que para salvar al pueblo necesitaban ir a llevar ofrendas al cerro más lejano, que en su término le llaman Jatungorjo. Tenían que ir a Jatungorjo a llevar unas ofrendas que le pedía en su sueño. El que se soñó, el ancianito que se soñó, le creyó todo y comenzó a compartir con todos de la asamblea. Muchos se burlaron, se rieron, algunos creyeron, aportaron con lo que podían, un poco de maíz, un poco de chuño, otros llevaban oca, mashua, es decir, juntaron alimentos de toda variedad para comenzar el viaje hacia a la gran montaña, el Hatun Orjo. Efectivamente llegaron al lugar y al llegar al lugar realizaron la ofrenda, ¿no? Un día, 2 días de camino, retornaron al pueblo y ni bien llegaron, todo el cerro, la gran montaña, el gran cerro, comenzó a tronar a tremendos volúmenes, todo el mundo se asustó, pero el ancianito ya sabía de eso y le decía, no se asusten, el cerro ha aceptado nuestra ofrenda, por lo tanto nos va a devolver el agua. Efectivamente, ese día llovió como nunca, comenzó a volver la vida al pueblo y efectivamente a partir de ese momento todos respetan a la naturaleza porque si no, no podrán volver a escuchar otro pangrarán. Con ese mensaje termina el primer relato del Pangrarán Yacu. Asimismo, tiene varias presentaciones, varios relatos. Por ejemplo, uno de ellos es Yacu Kutimuy, cómo el agua sufre a partir de que los seres humanos, como seres insensibles, nos hemos convertido en explotadores y no estamos haciendo nada. Ustedes mismos, si viven en la ciudad, comiencen a ver sus alrededores. ¿Cuántos cerros están reforestados? Todos hablan de la siembra del agua, pero no lo estamos cumpliendo porque simplemente nos gana la tentación de la ambición y no de devolver lo que hemos maltratado a la naturaleza. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, nos dirá Leonardo da Vinci. Históricamente, la naturaleza ha sido estudiada y respetada desde ese enlace con el medio ambiente, desde ese enlace con el ser humano. Entonces, nosotros, seres que ocupamos ese espacio, solamente nos corresponde comenzar a respetar y a cuidar. El agua será la naturaleza, serán las plantas, serán el espacio vital. Cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde como tal. Para remarcar, el libro Pangrarán Yacu es recomendado por las Naciones Unidas, por la Organización de las Naciones Unidas, también es recomendado por diferentes países como Canadá, que tiene un profundo mensaje que no solamente lleva a la reflexión, sino lleva a la acción. Les invitamos a que puedan ustedes leer el libro Pangrarán Yacu porque se van a nutrir
de una riqueza cultural, una riqueza muy valiosa que va a hacer que nosotros volvamos a dar una y muchas miradas al valor que tiene la naturaleza, al valor que tiene el agua. Desde ya entonces están todos invitados y como siempre les recordamos, les decimos, ustedes pueden comenzar a cambiar la modalidad de regalos a los seres queridos y ¿por qué no regalar un libro? ¿No? ¿Por qué no regalar un libro? Creo que esa parte tenemos que ir retomando. Esa es una tarea fundamental que cada uno de nosotros tenemos que asumir. De igual manera, el libro es ganador de un premio nacional que en este caso lo reconoce el Ministerio de Vivienda a nivel nacional con el relato Pangrarán Yaku. Entonces, producto de ese premio, de esa premiación, también lo recomienda en este caso las Naciones Unidas, los diferentes ministerios y curiosamente de otros países, ¿no? Por ejemplo, Colombia lo reconoce en toda su magnitud este relato que a usted le hacemos llegar porque creemos que la vinculación entre la naturaleza y el éxito tiene que ver mucho con el respeto que nosotros debemos manifestar hacia ellos y desde nosotros. Entonces, si queremos que el éxito realmente esté concatenado con la naturaleza, simplemente tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde. Quizás con unas pequeñas acciones, quizás con unos pequeños ejemplos, tal vez con una selección de basura, tal vez recogiendo el papelito del suelo, quizás podría ser no arrojando cualquier desperdicio a cualquier lugar. Posiblemente esas acciones van a ir sumando, no botando su mascarilla donde se la ocurra, por ejemplo, ¿no? Haciendo que los pañales descartables tengan un lugar donde ser depositado. Hay muchas personas que hemos tomado como si fuera un deporte eso de arrojar donde sea, ¿no? Botellas descartables, los platos descartables que hoy se han puesto de moda gracias a lo que es los comercios vía delivery. Entonces, esa responsabilidad tenemos que asumir, generando compostaje dentro de nuestras casas en cuanto podamos. ¿No? Tampoco estamos diciendo todo el mundo va a hacer eso, pero creo que cada quien necesitamos asumir esa responsabilidad. Entonces, para finalizar con el tema del Pangrarán Yaku, les invitamos a que puedan leer y nosotros con mucho gusto vamos a compartir con ustedes. Y quizás hay alguna institución educativa, especialmente los privados, ¿no? También algunas instituciones públicas, estamos dándoles a un precio muy especial para ellos porque se trata de una labor social. Entonces, ustedes sabrán que es un formato especial que está pensado en el nivel de lectura que debemos asumir nosotros y ahí ve el tamaño de la letra, color de la letra, inclinación, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, para los papás, para las mamás, cada capítulo tiene una ficha de comprensión lectora. Primero va a tener en la parte inferior su control de lectura, ¿no? Control de lectura. Y el control de lectura tiene que ver para que usted vaya monitoreando la lectura del niño, de la niña, del joven, del adolescente. Además, tiene en cada página impar la ficha de comprensión lectora, ¿no? Una fichita de comprensión lectora que le permita a usted autoevaluarse o evaluar a su estudiante o tal vez a su familia, a su hijo, hija, etc. Entonces, comencemos a comprender que la vida tiene que ver en ese vínculo con la naturaleza. Se dice, hay una tendencia bastante fuerte en estos últimos días, que hay muchas personas que vamos preocupándonos en salvar al mundo, en salvar a la naturaleza, en buscar de repente mecanismos, campañas para recuperar a la naturaleza. Pero ¿saben qué? Hay una cosa bastante real, que la naturaleza posiblemente no le va a importar mucho eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza, al margen de nosotros, simplemente se va a reacomodar.
¿no? Habrá un cambio, desapareceremos como especie, quién sabe, pero simplemente se va a reacomodar. Así es que no permitamos que ese reacomodo se acelere. ¿Ya? Entonces, de verdad, el éxito tiene que ver también con lo que corresponde al cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, al cuidado de nosotros mismos, de nuestra casa común. Y creo que si eso no está bien, es como no tener salud. Si no tenemos salud, lamentablemente no podemos hablar de seguir avanzando porque tenemos limitación en salud. Y si la naturaleza, nuestro planeta está mal, igual podríamos hablar mucho de éxito, pero simplemente nos estrellaremos con una realidad. Muy bien, hasta el día de hoy hemos recibido y vamos a seguir recibiendo hasta las 11:59 a las personas que desean certificarse de todo este mes que se ha trabajado. Con gusto vamos a certificarle a nombre de la organización RIE un certificado de 120 horas que corresponde a todo el proceso, a todo el trabajo que hemos realizado. Pero si usted es maestro, maestra, tiene familiares, amigos, maestros, solamente hasta el 5 de marzo, hasta el viernes, vamos a registrarles para poder certificar a nombre del Ministerio de Educación. Eso es la invitación y sigan solicitando sus libros, sigan compartiendo, sigan regalándonos un like, un me gusta a la página RIE Global, a La Victoria, a Smile, o sea, las páginas que estamos, también ya estamos en YouTube. Entonces se trata de compartir información porque el compartir también nos lleva a una sonrisa y nos lleva a mejorar nuestra condición humana. Bien, siendo domingo y deseándoles muchos éxitos, nosotros nos despedimos, como siempre, hasta el día de mañana, cuando retornemos con otra historia que nos conducirá hacia una vida de éxito. Muchísimas gracias.